Buenas tardes a todos, voy a sumarme, soy Mayra Olivera, voy a sumarme al desafío propuesto por la profe Adriana González, nominada por la señora Elcita Holguín. Y bueno, voy a contarles un poquito sobre una novela romántica escrita por Daniela Steel, una autora de Estados Unidos, que habla de un amor casi imposible que se da en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La recomiendo para todos aquellos amantes de las historias románticas, amantes del amor y de estas historias que nos atrapan. He elegido uno de los casi últimos capítulos para leerles, para que comprendan un poco el contexto de la historia. A las 5:15, Lian estaba cruzando el puente Bay. La niebla cubría la bahía. Cuando llegó a la base naval, había ambulancias dispuestas para recibir a los heridos del barco y equipos de médicos que se frotaban las manos para mantenerlas calientes. Sabían que el Solans pasaba ya bajo el Golden. No tardaría mucho en llegar. Lian vio un rostro familiar del hospital donde trabajaba, un joven médico de la Marina. ¿También la hacen trabajar aquí, Lian? No, vine para averiguar. El médico advirtió la mirada que había en los ojos de la mujer y asistió comprensivo. No estaba de servicio y supuso por qué Lian permanecía allí temblando en aquella helada mañana. ¿Sabe dónde estaba? En Guadalcanal. Hacía muchos meses que veía el resultado de las batallas. Una riada de heridos, de muertos, de mutilados. ¿Sabe cómo le hirieron? Lian negó con la cabeza. El médico la tomó del brazo y le habló serenamente. Ya le curaremos. Ella bajó los ojos incapaz de hablar. Luego se fue a esperar la llegada del barco. Pero en aquella niebla tan espesa era imposible ver nada. Poco a poco una luz apareció a lo lejos. Sonó una sirena y Lian vio a un grupo de mujeres que aguardaban, tensas en el muelle. Cuando se volvió y miró al mar, vio surgir lentamente más luces entre la niebla. Y de pronto, el barco apareció como una visión. Lian siguió en pie, bajo el frío conteniendo la respiración. Le costó una eternidad amarrarlo, mientras los médicos se preparaban y los camilleros se adelantaban hacia el barco. Por fin, atracó y todo el mundo entró en acción. Aquellos heridos llevaban muchos días viajando en el Pacífico y ahora los llevaban a toda prisa. Para algunos, la pérdida de un solo minuto podía suponer la diferencia que había entre la vida y la muerte. Como no podía hacer otra cosa, Lian se adelantó de mirar los rostros de los desembarcados, pero algunos estaban ocultos por vendas o tan quemados que era imposible reconocerlos. Aquello era algo distinto del trabajo en el hospital. Lian buscaba a Nick y cada vez se preparaba para lo peor. En ese momento la vio el médico del hospital. ¿Cómo se llama el hombre en el que usted se interesa? Brujan, Nick Brujan. Le encontraremos. Lian le dio las gracias con un gesto mientras el médico examinaba a unos heridos y ella a otros. En aquel momento empezaron a bajar muy despacio los heridos que podían caminar. Los hombres avanzaban, cojeando hasta ellos con lágrimas en las mejillas. De pronto, entre la niebla, Lian oyó un rugido. Cuando alzó los ojos hacia el barco, vio a cientos de hombres apiñatados contra las barandillas, heridos, vendados, pero saludando a su patria con gritos de alegría. Y otro grito subió en la respuesta desde el muelle, mientras Lian lloraba por ellos, por Nick, por sí misma. Había tantos que nunca volverían a casa. Se preguntaba si tal vez Nick había muerto, o quizás no estaba en el barco, mientras los hombres, o había fallecido por el camino. La espera resultó insoportable, mientras los hombres seguían bajando lentamente.
Nada todavía. El médico se detuvo junto a Lian y ésta negó con la cabeza. Lian estaba helada, hasta los huesos, y entonces lo vio. Avanzaba lentamente entre un grupo de hombres y otro le precedían. Tenía la cabeza inclinada y el pelo largo, pero le reconoció enseguida, incluso entre el mar de rostros que le rodeaban. Y cuando se acercó, vio que llevaba muletas. Mientras los ojos de Lian le seguían entre la multitud, Nick se volvió a decir algo al hombre que estaba a su derecha y se paró en seco al verla. No se movió. Lian tampoco. Ambos siguieron inmóviles mientras los otros avanzaban hacia ellos. Después, como si ya no pudiera volverse atrás, Lian se dirigió hacia Nick, abriéndose paso entre los hombres. Por un instante le perdió de vista, pero Nick seguía de pie en el mismo punto cuando la multitud se abrió de nuevo, y Lian echó a correr, riendo entre lágrimas. Lian redujo el paso por un instante, hasta que vio que a Nick le faltaba la pierna izquierda. Entonces se echó a correr por el muelle gritando su nombre. Este alzó la vista. Había en sus ojos 1000 años de sufrimiento que jamás habría conocido. Luego, obedeciendo a un impulso repentino, sujetó las muletas y avanzó hacia Lian. Al fin, ambos se abrazaron estrechamente. Todo era como antes y muy distinto a la vez. Habían transcurrido una eternidad. Muchos hombres habían muerto. En ese instante, la niebla se alzaba lentamente sobre sus cabezas. Nick estaba en casa al fin, y Lian era suya para siempre. A él le había asistido la razón desde el principio. Los fuertes jamás son derrotados.